Ya, partimos entonces. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Camila Puda, soy abogada y coordinadora del proyecto de litigación UC, que se inserta dentro del programa de reforma a la justicia de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo ciclo de conversaciones sobre litigación oral, que en esta oportunidad tiene, como ustedes ya saben, el título de Testigo hostil, prueba confesional y declaración de parte. Estamos muy contentos como proyecto con la recepción que ha tenido este conversatorio en particular, ya que más de 580 personas se inscribieron para esta actividad. Hemos marcado un récord histórico, de hecho, en interés, y que fue creado obviamente para fomentar los espacios de conversación relativos a los temas de litigación, que ustedes saben que es lo central de nuestro proyecto. Lo anterior, sumado obviamente a los cursos que organizamos durante el año, como lo son los cursos de alegato ante tribunales orales y superiores de justicia, al de técnicas de interrogación en juicios orales, examen directo y contraexamen de testigos, cuyas versiones 2023 les aviso desde ya que las realizaremos los meses de julio y agosto y posteriormente en octubre y noviembre de este año. Asimismo, nos encontramos realizando actualmente la tercera versión de nuestro diplomado de especialización en juicios orales y técnicas de litigación, y precisamente este conversatorio corresponde a una clase abierta del diplomado. Tenemos acá también conectados a los estudiantes actuales de nuestra versión. En todos los programas y cursos señalados anteriormente, abordamos y profundizamos desde un enfoque práctico en torno a la litigación. Así que, como siempre, ya quienes han estado varias veces en nuestros conversatorios saben que para todos aquellos que estén interesados en darle una mirada más profunda a esta temática, si quieren contar con más información de este tipo de cursos, pueden dejarnos su correo electrónico acá en el chat, o bien escribirnos directamente a nuestro correo que es proyectolitigacion@uc.cl. Sin más que agregar, los dejo con el encargado del proyecto de litigación UC, Rodrigo Azócar Simonet, que es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y profesor del Departamento de Práctica y Asistencia Legal de la UC, que nos introducirá a nuestra actividad de hoy y además será el encargado de la moderación y los comentarios. Así que, Rodrigo, adelante. Súper, muchas gracias, Camila. Bienvenidos todos. Veo que alegría ver caras y rostros que nos hemos ido tomando en distintos espacios. Darle la bienvenida especialmente a nuestros alumnos del diplomado. Insisto, hemos decidido en esta instancia hacer una clase abierta. Este es un contenido que se pasa dentro del diplomado, que lo que hicimos fue incorporarlo y dejarlo en una pura clase dentro en este horario. Así que eso también fue bastante bueno, así que darle la bienvenida a ellos y también a exalumnos, a personas que se han ido incorporando también a este grupo que se preocupa de temas de litigación, ¿no? Nosotros como proyecto, lo que buscamos a través de estas conversaciones es abordar la litigación oral de distintas perspectivas. Hemos conversado de argumentación, de razonamiento judicial, de negociación, de la visión que tienen los jueces, pero siempre poniendo el énfasis en aspectos prácticos que resulten útiles para los abogados y abogadas litigantes. Desde este enfoque práctico creemos que es absolutamente necesario el conversar acerca de la interrogación de testigos, la prueba confesional, la declaración de parte y los juicios orales. Y es relevante destacar el rol probatorio que tienen estos en los procesos y cuáles son las mejores técnicas de litigación oral para obtener la información de cada testigo. Como ustedes ya saben, en materia penal, en familia, en laboral, la declaración de los testigos y también por eso la participación que tengan en los juicios las partes son esenciales para probar nuestra teoría del caso, pero para que un testimonio la respalde es necesario pulir las técnicas de litigación, realizar preguntas que sean claras, sencillas, estratégicas, ¿cierto? Con la finalidad de que puedan aportar la información requerida, así como proveer posibles debilidades que puedan nuestros intervinientes también tener con el objeto de subsanarla o bien explotarlas o justificar, ¿no? Es por eso que estamos muy contentos de hacer este conversatorio. Tenemos a dos grandes amigos invitados. Comentarles que durante ya los voy a presentar, durante la sesión vamos a hablar sobre principalmente temas de litigación. Todo lo que es procesal lo vamos a dejar fuera. Normalmente ustedes ya nos conocen. Lo que hemos tratado de potenciar son las técnicas, son las habilidades de litigación. Entonces todo el tema más procesal lo vamos a dejar más de lado, y yo creo que también Martín, Daniel nos van a comentar de eso. Y por otro lado, insisto, esto está dentro de esta clase de nuestro diplomado, la parte más
teórica, entre comillas. Nosotros tenemos clases prácticas y ejercicios de simulación, como ustedes ya algunos saben, y esta es una clase más bien de plática, donde se va a introducir de una manera práctica estos temas de los que nos vamos hoy día, nos convocan, ¿cierto? Y después nosotros con nuestros compañeros alumnos nuestros alumnos del diplomado nos vamos a ir a las clases prácticas asociadas a esto, que son más bien ejercicios de simulación. Entonces, vamos a comenzar, vamos a arrancar ya con esto. Quiero presentar en primer lugar a nuestros invitados. Hoy día nos acompaña Daniel González, Martín Sabelli. Martín Sabelli es abogado, es expresidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal. Es miembro de la Junta Directiva y académico docente en el Colegio Nacional de Defensa Penal de los Estados Unidos y es cofundador de la Escuela Latinoamericana de Defensores Penales. Martín, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Daniel González, abogado de la Universidad de Buenos Aires, es ex defensor general adjunto del Departamento Judicial de Quilmes de la provincia de Buenos Aires y es capacitador en destrezas de litigación en la ciudad argentina, en INESIP, Argentina. Así que Daniel, Martín, Daniel, bienvenido a nuestro conversatorio. Muchas gracias, es un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, usted ya le ha tocado trabajar muchas veces con Daniel, con Martín, donde hemos hecho una serie de actividades que hemos ido organizando. Queremos ahora entrar nosotros ya en el tema, ¿cierto? Y ahí vamos a ir viendo, generando este espacio vamos a cambiar la lógica de nuestro conversatorio. Nuestros conversatorios muchas veces eran preguntas, respuestas, y hoy día van a ser más presentaciones, pues tienen la lógica de esta clase abierta. Vamos a hablar de testigo hostil, de prueba confesional, de declaración de parte. Con testigo hostil, bueno, vamos a ir a ver la técnica de examen directo, de contraexamen principalmente, ¿cierto? Con prueba confesional, nosotros sabemos que en nuestro sistema, yo soy un litigante, llamo a la contraparte y yo le genero, le formulo esas preguntas y eventualmente también el juez podría hacer algunas, pero en definitiva la misma parte o la misma persona a la cual se representa no le haría preguntas. Mientras que la declaración de parte, lo que hemos ido también discutiendo, y ahí hay discusiones procesales bien interesantes, pero queremos verlo desde el punto de vista de la litigación. En la declaración de parte yo llevo a mi parte, yo le hago preguntas, ¿cierto? Y después la contraparte se las formularía. Entonces se van generando situaciones que nosotros queríamos tocar estas tres grandes temáticas en este conversatorio y ver la conveniencia o no de que se realicen en los juicios. Y segundo lugar, también la forma en que debiésemos abordar un testigo hostil, una prueba confesional y una declaración de parte en la medida que esto se genere. Así que, don Daniel, si quieres te doy la palabra, pero también puedes partir con una primera introducción y ahí vamos a ir también acotando las temáticas. Sí, gracias, Rodrigo. Creo que está buena la propuesta de esta edición del diplomado, de que estos sean los temas que se charlen en esta clase abierta o charla abierta, porque nos obliga a trabajar sobre distintos puntos que trabajamos a lo largo del diplomado y que practicamos a lo largo del diplomado, ¿no? Recién vos, Rodrigo, hacías esta diferencia entre el tratamiento que se da en una audiencia a la prueba confesional o a la declaración de parte, y la realidad es que cuando nosotros abordamos esto desde las técnicas de litigación, y hago una insistencia con lo que decías vos, dejando de lado los aspectos procesales que muchas veces están regulados distintos en los países o incluso a veces hasta cada tribunal los trata en forma diferente, el énfasis está puesto en la preparación de los abogados y las abogadas y la preparación de las partes para estar presentes en esas audiencias. Y en el diplomado justamente lo que hacemos es, y en toda capacitación de litigación, lo que hacemos es trabajar para que la preparación, sobre todo del abogado o de la abogada, sea lo mejor posible para reducir el margen de riesgo durante una audiencia. ¿Y a qué me refiero con el margen de riesgo? A tener una capacidad de control sobre lo que va a ocurrir en la audiencia. Cuando nosotros tenemos una buena preparación previa como parte, o sea, como abogados, como abogadas, y de nuestros testigos, lo que hacemos es enfocarnos en el objeto de litigación y a partir de ahí poder centrar el eje del debate y facilitarle el trabajo a mí, primero facilitarme el trabajo a mí mismo, ¿no? Porque la preparación lo que va a hacer es que tenga menos cosas por las que preocuparme, y ahora vamos a desarrollar un poquitito eso, y además facilitar el trabajo al juez.
Y por lo general, cuando le facilitamos el trabajo a los jueces, le generamos mayor simpatía y sabemos que eso puede llegar a ayudarnos también en alguna toma de decisión. No porque vayamos a ganar por simpatía, pero sí porque podamos ser mucho más claros o más claras en nuestros pedidos que lo seríamos si no tenemos esa preparación previa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a charlar ahora, voy a hablar un poquitito yo de la preparación de los testigos y Martín sobre las destrezas a partir de la preparación de estos testigos, es justamente eso, cómo hacer para llegar mejor preparados para cuando en una audiencia tenemos que ofrecer un testigo, más allá de que sea confesional, de que sea prueba de parte o que sea simplemente un testigo ajeno a las partes en el juicio, y después vamos a dedicarle algunos minutos a hablar de el tratamiento de un testigo hostil, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con esta situación? ¿Qué es un testigo hostil primero? Y cómo manejar esta situación adelante de un tribunal. Entonces, como primera pauta, les decía, vamos a hablar sobre la preparación de los testigos. Habitualmente en el diplomado lo que hacemos es habilitar los micrófonos y si alguien tiene alguna pregunta, hacerla a medida que vayamos hablando. Acá, por la cantidad de gente que somos, eso va a ser un poco más difícil, pero lo que les invitamos a hacer es, si tienen algún tipo de pregunta, usar el chat para eso, ¿sí? Yo sé que en el chat estuvieron saludando, intercambiando correos electrónicos, para facilitar el trabajo de Rodrigo, de Camila, de Joaquín y Javiera que están coordinando. Lo que les voy a pedir es que usemos el chat para hacer las preguntas. Entonces, también por ahí a medida que vamos avanzando con los temas, usamos esas preguntas como disparadores para poder aclarar las dudas y tratamos de darle la misma dinámica que tienen las clases por ahí con grupos más reducidos en las que se puede ir trabajando sobre la marcha. ¿Te parece bien, Rodrigo? ¿Lo manejamos de esa forma? Genial. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de preparación de un testigo? Y esto en América Latina tiene una tradición como negativa, ¿no? Esta idea de el testigo está preparado, parece que el testigo fue instruido para mentir o que se le dijo al testigo lo que tenía que decir. Y la propuesta que venimos haciendo desde hace bastante tiempo para que la litigación no sea solamente una técnica aislada, como si fuese una cuestión matemática, sino para introducir también la ética en el ejercicio de la profesión, es que la preparación del testigo no tiene que ver con decirle lo que tiene que decir o con indicarle lo que tiene que comentar ante un tribunal, sino de conocer cuál es la información que tiene ese testigo para que esa información que el testigo tiene, que nosotros no se la damos, sino que el testigo la tiene o que la parte la tiene por su relación que tiene con el caso, sea organizada y transmitida hacia el tribunal o hacia el jurado de la mejor forma posible, ¿sí? Entonces, es importante hacer esta primera distinción. Cuando nosotros hablamos de preparación del testigo, no hablamos de peinar al testigo, como decimos en Argentina, o sea, de darle el libretito con lo que tiene que ir a contarle al juez, sino de efectivamente hacer una preparación de esa declaración. ¿Para qué? Para que esa declaración sea persuasiva, para que sea la herramienta con la que vamos a contar para poder informarle al tribunal o al jurado datos que van a ser necesarios, que van a ser indispensables para probar nuestra teoría del caso. Sí, Martín, si te parece, sobre todo para las personas que no están participando del diplomado, hacer un breve paréntesis con una referencia sobre la teoría del caso, por si hay alguien que no lo haya trabajado. Sí. ¿La hago yo o querés hacerlo vos? Dale, hacelo vos y después Bien. yo cuando haga mi Bien. parte. Cuando hablamos de teoría del caso, estamos hablando esencialmente de qué es lo que vamos a discutir en el tribunal, ¿sí? De contar la historia que tiene para contar nuestro cliente, ¿sí? Esa historia va a estar compuesta básicamente, esto lo voy a hacer como muy rápido para quienes ya lo saben y sobre todo para quienes están en el diplomado, y en todo caso después si hay alguna pregunta profundizamos, pero de lo que se trata es de contar la historia de nuestro cliente a través de hechos, ¿no? Y los hechos son los que van a tener que ser el eje de nuestra teoría del caso, y los hechos son lo que vamos a poder probar, ¿sí? Porque en definitiva las valoraciones, las apreciaciones, las subjetividades quedan a cargo de cada persona y pueden llegar a estar en debate de acuerdo con la percepción que cada uno tenga de eso, pero los hechos nosotros los podemos probar, ¿sí? Y en la medida que lo podamos probar, van a ser muy relevantes para la construcción de la teoría del caso.
Nuestra teoría del caso va a tener 3 ejes: los hechos, las normas y las pruebas, ¿sí? Entonces, cada vez que hablamos de teoría del caso, hablamos de una historia compuesta por hechos que tiene que ser compatible con todos los hechos que no se puedan discutir, ¿sí? Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un caso, hay hechos que son indiscutibles, ¿no? Hay hechos que son incontrovertibles. Esos hechos incontrovertibles necesariamente van a tener que formar parte de la teoría del caso. Hablábamos en una de las últimas reuniones con los que están cursando actualmente el diplomado, bueno, ¿qué pasa si hay algún informe o algún documento que va en contra de mi teoría del caso y yo no sé cómo abordarlo? Bueno, ahí hay una debilidad en la teoría del caso. Entonces lo que tenemos que pensar es en abordar esos hechos de forma tal que nuestra teoría del caso sea compatible con esos hechos. Si no, vamos a tener que buscar otra forma de resolución del conflicto. Entonces le decía, la teoría del caso, primero vinculada con los hechos, especialmente con los hechos no controvertibles. Segundo, con las normas, porque esto es una discusión jurídica y siempre va a tener que tener un apoyo normativo, nuestra teoría del caso, independientemente de qué lado o de qué parte nos posicionemos. Y por último, las pruebas, ¿no? Las evidencias, que son las que nos van a servir para acreditar los hechos que constituyen esa teoría del caso. ¿Estás de acuerdo, Martín? Vamos bien. 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 Bueno, entonces, sabiendo que lo que vamos a ir a hacer al juicio es aprobar nuestra teoría del caso, la preparación del testigo tiene que ver con justamente... perdón, hay un micrófono abierto, creo que Marcela puede ser. Ahí está, Camila, ¿me gracias. haces co-host, por favor? Gracias, perdón. Bueno, les decía, si nuestro objetivo va a ser ir a probar la teoría del caso, nosotros lo que tenemos que saber antes de llegar a la audiencia del juicio es qué es lo que cada testigo le puede aportar a nuestra teoría del caso. Y de eso se trata la preparación del testigo, ¿sí? Entonces, para poder nosotros lograr transmitirle al tribunal, al jurado, lo que nosotros queremos probar, vamos a necesitar primero saber cuál es la información con la que contamos, y una vez que sepamos cuál es esa información, elegir la mejor forma de transmitirla, ¿sí? Entonces, la construcción de la teoría del caso va a tener que ver con el análisis de la información global que tenemos sobre el caso, pero después cada testigo le va a aportar a ese caso una partecita. Es muy raro que nosotros tengamos un solo testigo que nos vaya a probar toda la teoría, ¿sí? Entonces, es importante acá seleccionar qué es lo que cada testigo va a aportar para que nosotros podamos armar entonces, a lo largo de todo el juicio, o de toda la audiencia, nuestra teoría del caso. Entonces, para lograr esto, lo primero que tenemos que hacer, como les decía, es obtener información. Y esa información la vamos a obtener a través de entrevistas con los testigos, ¿sí? Esto es mucho más fácil cuando los testigos son testigos que ofrecemos nosotros mismos, o sea, cuando es la persona que nosotros estamos patrocinando, o cuando son testigos aportados por la persona que nosotros estamos patrocinando o defendiendo. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar un vínculo más fácil, porque se supone que son personas que están de nuestro lado, ¿no? Entonces, si son personas que están de nuestro lado y que nos van a ayudar con la teoría del caso, el vínculo, la relación, las entrevistas van a ser muchísimo más fáciles de concertar, ¿sí? ¿En qué van a consistir esas entrevistas? Que esto, insisto, por eso Rodrigo decía dejar un poco de lado la parte procesal y pensarlo más de litigación, porque las entrevistas son antes de lo procesal, ¿no? Son la parte que nosotros vamos a hacer en nuestra práctica privada. Esas entrevistas van a consistir básicamente en hablar con la persona para que la persona nos dé a nosotros toda la información que tenga vinculada con el caso, ¿no? Y para conocer a esa persona, para conocer sobre todo las fortalezas y las debilidades que lo van a hacer útil para nuestra teoría del caso, pero también para preparar cuáles pueden ser los puntos flojos que tenga esta persona, ¿no? Porque nuestra contraparte, si hace bien su trabajo, puede utilizar esos puntos flojos para cuestionar la credibilidad del testigo o para cuestionar la habilidad del testigo para conocer las cosas que conoce. Entonces, es importante también que sepamos eso para adelantarnos a lo que pudiera llegar a ocurrir. Sobre todo si se trata de prueba confesional, ¿no? Porque si Rodrigo decía, vamos a someter a una persona a que directamente le hagan preguntas las partes contrarias, bueno, entonces nosotros tenemos que saber cuál es la información que tiene, primero para decidir si vamos a someter a la persona a ese tipo de prueba, pero después también para prepararla
para lo que puede llegar a pasar en esa audiencia. Entonces, punto 1, obtener información. Toda la información posible. Y eso lo vamos a hacer a través de entrevistas. Hoy en día también es muy útil para esto el uso de tecnologías de comunicación y de información. O sea, nosotros cuando tenemos los datos de una persona, hoy es muy fácil poder acceder a un montón de circunstancias sobre esa persona que quizás no necesariamente las tenemos a la vista, pero que son accesibles para todo el mundo. O sea, si yo voy a citar a declarar al juicio, acá a mi amigo Marcelo Catalano, que lo veo presente, y la contraparte sabe que va a ir Marcelo Catalano a declarar al juicio, lo primero que va a hacer googlearlo, ¿sí? Entonces, esa información yo también la tengo que tener. ¿Por qué la tengo que tener esa información? Porque la contraparte la va a tener y yo necesito saber de qué forma se puede usar. Entonces, además de la información que me da la persona, hay información que puedo gestionar por mí mismo e incluso cuando tengo estas entrevistas, tengo la facilidad y la posibilidad de profundizar sobre esa información que puedo obtener por otros medios. ¿Me explico con esto hasta acá? ¿Alguna observación, pregunta? Rodrigo, Martín, Cami, Joaquín. ¿Algo que hayan preguntado? No estuve abriendo el chat. Creo que estoy hablando muy rápido. Sirve para una pausa. Por ahora todo bien, Daniel. Perfecto. Bueno. Una vez que nosotros tenemos toda esa información, que insisto, no es una información que nosotros le vamos a dar al testigo, sino es una información que obtenemos del testigo. O sea, lo que estamos preparando es su declaración, ¿sí? Pero vuelvo a poner énfasis sobre esto, no diciéndole lo que tiene que decir, sino sabiendo lo que sabe para decidir cómo exponerlo. Lo que vamos a hacer es clasificar esa información para decidir cuál va a ser la información importante para transmitir. Seguramente una entrevista con un testigo no va a durar 10, 15 minutos, media hora, va a durar muchísimo tiempo. Hoy vengo de una entrevista con un cliente, tuvimos 6 horas hablando con la persona. Espero que su declaración no dure eso, pero bueno, necesitamos tener un montón de información para no tener sorpresas en el momento del juicio. Y la realidad es que una vez que nosotros tenemos toda esa información, podemos clasificar cuál es la información importante para nuestra teoría del caso. ¿Sí? Entonces, de todo lo que nos dice el testigo, vamos a seleccionar qué es lo importante. ¿Sí? ¿Lo importante para qué? Para nuestra teoría del caso. Y una vez que seleccionamos esos datos que son importantes para la teoría del caso, lo que vamos a hacer es clasificarlos, de forma tal que la información se le transmita al tribunal de forma ordenada. ¿Sí? Entonces ahí lo que podemos hacer es hablar nuevamente después con el testigo cuando está esta decisión tomada y decirle, mira, yo de toda la información que vos me diste, yo te voy a hacer preguntas vinculadas con estos aspectos, ¿no? Entonces empezamos a construir capítulos de información, cada capítulo de información va a tener un título, ¿sí? Y ese título va a servir para situar al testigo, para situarme a mí como abogado, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poco sobre los capítulos, y además me va a servir para ubicar al tribunal en qué es lo que está pasando, de qué está hablando esta persona, por qué esta persona está sentada acá, por qué es importante, por qué lo trajeron como testigo, ¿no? Porque a veces me ha pasado en alguna audiencia que viene una persona a declarar y en realidad nadie sabe muy bien por qué está declarando, empieza hablando de cosas que no tienen mucha vinculación con el caso. Entonces, si nosotros clasificamos la información en capítulos, y cada uno de esos capítulos tiene un nombre, tiene un título, ese título va a servir para orientar a todas las personas que estamos en la audiencia respecto de cuál es el objetivo de la declaración de este testigo. ¿De acuerdo hasta aquí? Martín, ¿querés profundizar un poco sobre la idea de capítulos? Cuando termines, Dani, adelante. Termino entonces con teoría del testigo, ¿de acuerdo? Sí, Bien. sí. Bueno, entonces, una vez que tenemos clasificada la información, ordenados los capítulos, cada capítulo, ahora Martín lo va a profundizar, está compuesto por hechos, ¿sí? Nosotros le podemos adelantar al testigo cuáles son esos capítulos de información, ¿sí? Para que sepa sobre qué le vamos a preguntar. Entonces, cuando yo le pregunte al testigo, vamos a hablar del color del vehículo, qué sé yo, nunca... Entonces ya sabe que vamos a hablar del color del vehículo y ese capítulo va a estar hecho en torno a eso. O vamos a hablar de lo que ocurrió entre las 6 y las 7 de la tarde del jueves. Entonces ya sabe que está como muy limitado a esa cuestión. Vamos a hablar de la ropa de Daniel. Perfecto. Entonces lo que hacemos es facilitar el trabajo del testigo
facilitar el trabajo del tribunal y facilitar nuestro trabajo. ¿Por qué facilitamos? Primero porque si el testigo tiene un capítulo chiquito de información, es mucho más fácil que recuerde los aspectos vinculados a eso, a que si de repente le decimos, bueno, cuente todo lo que sabe sobre esto. Y cuando cuente todo lo que sabe, lo va a contar en el orden que quiera, lo va a contar, le va a poner los datos que quiera, le va a dar relevancia a lo que quiera, y nosotros estamos perdiendo control sobre ese testigo. O sea, estamos perdiendo la maravillosa oportunidad que tenemos de mostrarle la importancia de este testigo al tribunal y se lo derivamos todo en un testigo. Un testigo que no es abogado, que no está acostumbrado a litigar, que no sabe qué es lo importante, porque para él lo importante puede llegar a ser lo que tiene que ver con su persona, y quizás para nosotros lo importante es lo que tiene que ver con el caso. Entonces, este capítulo va a ayudar a enfocar y a que el testigo sea efectivamente útil y mucho más eficaz. Y quizás la declaración, en vez de durar 2 horas o 3 horas, va a durar 15 minutos, le hacemos ahorrar tiempo al tribunal, le hacemos ahorrar tiempo a la contraparte, y nosotros nos enfocamos en lo que efectivamente necesitamos buscar de ese testigo, ¿sí? Entonces, les decía, eso respecto a la información que le damos al testigo. Pero además nos va a servir para nosotros mismos. ¿En qué sentido? Si yo sé que respecto de la vestimenta de Daniel hay 4 cosas que resultan importantes, el color de los zapatos, la camisa, la corbata y el pantalón, ¿sí? Supongamos que esas son las 4 cosas importantes. Cuando yo abro un capítulo con cada testigo, hablemos de la ropa de Daniel, yo puedo tener un checklist, ¿sí? Sobre el escritorio, o quienes les funcione mejor la cabeza, no es mi caso, lo pueden tener en la memoria. Yo siempre recomiendo tener un apoyo en el papel porque no confío en mí mismo. Entonces, yo puedo tener un checklist y a medida que voy haciendo las preguntas, el testigo va a ir hablando. Entonces, listo, ya me habló de la camisa, me habló de la corbata, me habló de los zapatos, me habló del pantalón, ya puedo pasar al siguiente capítulo. Yo ya me aseguré que toda la información que yo necesitaba sobre este capítulo, el tribunal ya la conoce. Entonces, lo que yo necesitaba de este testigo para acreditar mi teoría del caso, en este capítulo particular, el tribunal ya lo sabe. Y si el tribunal ya lo sabe, yo después lo voy a poder valorar y lo voy a poner en mi alegato. El capítulo me ordena porque yo lo que hago con los capítulos es ir avanzando en mi checklist para obtener de este testigo todos los datos que yo voy a necesitar para que el tribunal pueda tomar la decisión que yo le estoy pidiendo que tome, ¿sí? Si yo dejo que el testigo hable libremente, me resulta mucho más difícil ir completando ese checklist. Quizás si es un testigo que sabe pocas cosas, no. Pero si es un testigo que yo tengo que preparar una declaración que efectivamente va a durar 2 horas, ¿sí? O por ahí en juicios más largos, no sé si en Chile tienen esa costumbre, pero he tenido declaraciones de testigos que duraron más de un día, ¿sí? Bueno, Martín, ni hablar, habrás tenido muchísimo más largas todavía. Pero si yo voy a tener un testigo hablando durante muchísimo tiempo, necesito estar seguro de que toda la información importante que este testigo tiene para mi caso le va a llegar al tribunal. Y la mejor forma de estar seguro de que eso pase es haciéndolo de forma ordenada, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la preparación del testigo. Insisto, no para decirle lo que tiene que decir, sino para tener un orden y una mejor capacidad de transmitir nuestra teoría del caso, mejor dicho, los elementos de nuestra teoría del caso, al tribunal. Y para lo otro que tiene que servir esta audiencia es para preparar al testigo en el sentido de que sepa con qué se va a enfrentar, ¿sí? Hoy en día creo que siguen haciendo algunos juicios por videoconferencia en Chile, acá en Argentina todavía quedan algunos también, lamentablemente. Ni Martín ni yo creemos que eso sea un modo eficaz de administrar justicia, pero bueno, para algunos jueces parece que sí. No obstante eso, si la audiencia va a ser en forma telemática o si va a ser una audiencia presencial, está bueno que el testigo sepa qué es lo que va a pasar ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a nosotros como partes, o por lo menos hablo por mí, nos da nervios estar parados enfrente de un tribunal, por más que lo hayamos hecho, las veces que lo hayamos hecho, siempre se genera ese cosquilleo en el cuerpo que es lo que a mí por lo menos me hace seguir parándome enfrente de un tribunal. Imagínense a alguien que no está acostumbrado y de repente va a llegar a un tribunal
lo va a recibir un policía, le va a decir, le va a leer un artículo del Código Penal, que lo que dice, acá en Argentina no sé cómo son las penas en Chile, pero lo único que va a entender esa persona es, si mentís vas a ir 10 años preso. Eso es lo que va a entender la persona cuando le lee el artículo del falso testimonio del Código Penal acá en Argentina. Entonces, un policía le está diciendo, mirá que si mentís vas a ir 10 años preso, después lo meten, lo sientan en un lugar lleno de gente, con 1 o 3 jueces mirándolo mal, porque tienen ganas de irse, un abogado que le va a hacer preguntas, otro abogado que le va a hacer preguntas, que probablemente lo pongan incómodo o incómoda, y también otro policía parado allá, que es el que lo va a meter preso si miente. Entonces, todas esas cosas, está bueno que la persona las sepa. ¿Para qué? Para preparar, decir, mira, te van a leer un artículo del Código Penal, te lo leo yo antes. Esto significa esto, ¿sí? Y si vos sabés algo, lo tenés que contestar, pero si no lo sabés, tenés que decir que no sabés, y si no te acordás, tenés que decir que no te acordás, y sobre todo, es importante que contestes la verdad. ¿Sí? Entonces la persona se relaja y va a decir, te van a sentar enfrente de un tribunal, después te voy a hacer preguntas yo, o no te voy a hacer preguntas yo, depende de cómo, o te vas a largar a hablar vos, y después te va a hacer preguntas la contraparte. Y las preguntas de la contraparte van a tener esta estructura, ¿sí? Y te puede llegar a preguntar sobre cualquier cosa que estamos acá o sobre cualquier otra. Si es alguna cosa de la que hablamos, vos ya estás tranquilo, ya lo hablamos, ya me lo comentaste, yo ya sé cómo es. Y si es alguna cosa que no hablamos, contestá la verdad. Me va a ser mucho más fácil lidiar con la verdad que lidiar con algo que te inventes en el momento. Además, acordate que podés ir preso. pero la realidad es esa. También es interesante y es importante para el testigo que sepa a qué se va a enfrentar en el momento en el que se siente adelante de un tribunal o de un jurado para contar lo que sabe, para responder las preguntas que le van a hacer. Entonces, a eso nos referimos con la preparación de la audiencia. Sobre eso trabajamos en el diplomado, con la preparación de la teoría del testigo, con la forma de organización del examen y el contraexamen de testigos, pero me parece como una buena introducción que sirve para todos los tipos de declaraciones. Después, en un ratito, nos vamos a enfocar por ahí particularmente en lo que es confesional, prueba de parte y testigo hostil. Así que no sé si, Martín, querés que abramos preguntas hasta acá y después hablas vos, o querés empezar directamente. No sé si hay preguntas tampoco. Mira, hablo 5 minutos y después Bien. abrimos para preguntas y después puedo hablar más si quieren, pero vos cubriste un montón. Lo que yo quería decir, y primero, muchas gracias Camila, Rodrigo, Joaquín, no sé quién más participó en la organización hoy, muchas gracias por la invitación. Javiera, gracias Javiera, y a todos y todas ustedes que están acá. Reconozco muchas caras de amigos y amigas, así que es un placer hoy estar con ustedes. Lo que yo quería resaltar, antes de abrir las preguntas, y si quieren podemos tocar los 3 temas particulares que están en la agenda, lo que yo quería realmente resaltar que en un sistema, en los, entre comillas, nuevos sistemas, no sé si son tan nuevos, pero los sistemas acusatorios adversariales, el espacio de un juicio tiene un propósito muy particular. ¿Qué es? ¿Hablar de jurisprudencia? ¿Hablar de principios, de conceptos? No. Es establecer hechos usando prueba. Nada más que eso. Esto no es física cuántica. Un juicio oral es un espacio en el cual presentamos pruebas. Y la prueba, digamos, más común, no la única prueba, pero la prueba más común es la prueba testimonial. Un testimonio de una persona, sea en directo o en contra. Tiene el mismo valor en directo o en contra. Las técnicas de presentar un testigo en directo o contra pueden ser distintos, pero la prueba testimonial, si es una respuesta en directo o una respuesta en contra, no importa, tiene el mismo valor. Para las técnicas de los abogados y las abogadas que están haciendo el directo y el contra, pueden ser distintos o tendrían que ser distintos para directo y contra. Pero quería empezar realmente con este concepto tan fundamental, parece demasiado obvio, pero realmente hay que siempre empezar con lo más fundamental y lo más obvio. Lo más fundamental, que es el espacio en juicio oral, es para presentar pruebas, para establecer hechos, ¿sí? Y ahora, si empezamos a ver los temas que tenemos sobre la mesa de hoy, por ejemplo, el testigo hostil. En Estados Unidos, cuando yo hablo de contraexamen, por ejemplo, o de directo,
Muy pocas veces me preguntan de testigo hostil, muy pocas veces, porque no es común, no es común. En Argentina, Chile, Perú, Uruguay, siempre preguntan por el testigo hostil, como si fuera algo común. No es tan común. Y todo lo que significa lidiar con testigo hostil es que es un testigo que uno presenta en directo. Supongamos que yo soy defensor y lo quiero presentar a Dani. Dani es un policía que la fiscalía no está convocando, que mi contraparte no está convocando por algún motivo. Yo sí lo quiero traer como testigo porque quiero sacar algo puntual de esta persona que teóricamente está asociado con la contraparte. La figura del testigo hostil simplemente me permite a mí pedir a la jueza o al juez permiso de tratarlo en directo como si fuera un contra. No porque Dani me va a gritar, no porque Dani me va a maltratar, no porque Dani va a ser hostil en su trato conmigo, sino porque Dani, de alguna forma, los intereses de Dani son adversos, están en contra de los intereses de mi cliente. En este caso, porque Dani es un policía y está asociado con la policía que está apoyando la fiscalía en este caso. Y todo lo que significa el concepto de trabajar con un testigo hostil en este sentido, es que yo puedo pedir a la jueza o el juez que lo pueda tratar este testigo con preguntas subjetivas como si fuera en contra, porque lo tengo que controlar, porque esta persona está asociada con la contraparte, aunque yo soy la persona que lo convoco. Ahora, si queremos hablar de testigos hostiles en un sentido más amplio, ¿cómo hacemos un contra con un testigo que no quiere contestar? Eso es otra cosa. Pero simplemente quería aclarar que la figura del testigo hostil como una forma de tratar un testigo que nosotros convocamos no es común, no es para nada común. Es algo que es, digamos, bastante excepcional, y todo lo que significa es que le pido permiso al tribunal de tratarlo como si fuera en contra, porque él o ella está asociada en sus intereses con la contraparte. Si soy fiscal y convoco a la madre del imputado, por ejemplo. Ahora, esta persona, no siempre va a ser así, pero muchas veces la madre del imputado puede ser una persona que tiene una conexión, se identifica con el imputado y por lo tanto para la fiscalía sería alguien que tendría intereses adversos. Así que para cerrar este mini capítulo, esta primera presentación, todo lo que nos tiene que preocupar en un juicio oral es presentar pruebas, establecer hechos con pruebas. La forma principal son testigos. A veces, muy de vez en cuando, un testigo que nosotros queremos convocar en directo tiene un interés tan asociado con la contraparte que podemos pedir al juez o la jueza que nos permite tratarlo como en contra. ¿Y cómo se hace eso? No, en Estados Unidos tenemos un código de evidencia y el código de evidencia nos marca todas estas cosas que tenemos que hacer. Es muy fácil en Estados Unidos porque tenemos todo volcado en un código. Y el código dice, si un litigante puede demostrar a la jueza que un testigo que él o ella ha convocado en directo tiene intereses asociados con la contraparte, entonces puede pedir tratarlo como si fuera en contraexamen. Eso es la figura del testigo hostil. Ahora, si queremos hablar del testigo hostil como un testigo que nos pelea todo, también en contra, un testigo de la contraparte que nosotros vamos a hacer un contraexamen y nos trata de una forma hostil, bueno, ahí tenemos que hacer un curso sobre contraexamen. Cómo se controla un testigo que no quiere contestar. Ahí las herramientas son las herramientas fundamentales del contraexamen. Trabajar en capítulos, que es juntar los hechos que tienen que estar juntos para mayor impacto. Preguntas subjetivas. Un nuevo hecho por pregunta. Ir de lo general a lo particular.
y siempre preguntar sobre hechos. Si preguntás sobre opiniones y otras ¿Lo perdimos a Martín o soy yo? Que no lo Sí, veo. no, Martín. Ah. ¿Esperamos un minuto? Esperamos O... un minuto, sí, Dale, esperamos un dale. poquito. Ay, ¿Qué pasó? te perdimos, Martín. Lo último que Ah, dijiste fue si preguntamos sobre opiniones y ahí se cortó. claro, si preguntamos sobre opiniones o temas relativos, si alguien es grande o chico, alto o bajo, si algo es bueno o malo, es una amenaza o no es una amenaza, vamos a perder porque el testigo o la testigo siempre te puede pelear. No es cierto que me amenazaste, Dani, me puedes decir cualquier cosa. No es cierto que me dijiste te voy a matar, hijo de puta. Bueno, eso es fáctico y él puede negarlo o confirmarlo, pero es un hecho que que es un hecho muy claro. ¿Dijo estas palabras o no dijo esto? No mi interpretación de las palabras como una amenaza. Así que hoy no tenemos tiempo para hacer un curso de contraexamen, pero que quede claro que no importa si es un testigo hostil o no hostil, siempre usamos las reglas del contra. Siempre usamos las reglas del contra. Nunca aflojamos, ni con un experto, ni con un testigo que parece amable. Siempre usamos las reglas del contra, que son muy fáciles. Hoy no los podemos hacer profundizar sobre ellas, pero son trabajar en capítulos, que empezamos a hablar un poco de eso, preguntar sobre hechos, no opiniones, preguntas subjetivas, que son declaraciones afirmativas, que es preguntar sobre un hecho. Comiste pizza, llegaste al bar a las 8 de la noche, tenías una camisa puesta, el auto tenía 4 puertas. Preguntas que tienen que ver con hechos, son declaraciones afirmativas con tono de pregunta, un nuevo hecho por pregunta para que quede muy claro lo que estamos asentando, y de lo general a lo particular para darle lógica a lo que estamos haciendo. Y esas son las reglas, digamos, fundamentales del contra, que se usan con un testigo hostil o en un contra normal. Ahora, no sé, ¿quieren abrir para preguntas? Ahora yo siempre creo que Dani, que podemos medir un poco mejor lo que le interesa a la gente si pasamos a las preguntas y después volvemos a los Vi que temas. ya hay varias y después volvemos sobre cómo Dale. aplicamos estas herramientas en Dale. prueba profesional y en declaración de parte. Dale. A ver, hay una pregunta que yo creo que sería bueno, y Marcelo, estás presente, la formulaste. El ejercicio, en la medida que sea posible, lo que vamos a hacer es formular la pregunta en el chat y vamos a ir generando, o formulando nosotros, o que la misma persona que está, si está presente, la van haciendo con tal de darle alguna continuidad al relato, o si no, también se las pasamos por interno a Daniel y a Martín y las pueden ir respondiendo algunas que sean más acotadas. Marcelo, tenía un comentario a propósito también de lo que estamos conversando ahora. Marcelo Catalano. Sí, yo le hice una pregunta a Martín muy puntual. Martín habla acerca de cómo presentar cuando estoy en una situación de testigo hostil, que justamente en el del primer caso, no aquel que se niega, sino aquel que está asociado a la teoría del caso de mi contraparte. Mi pregunta es muy concreta. Los intereses de la contraparte. Los intereses de la contraparte, Porque, sí, claramente. Es demasiado, si vos querés establecer que el testigo está asociado con la teoría de la contraparte. No, sí, con los intereses. Entonces, mi pregunta era esa, Martín, justamente. Yo para acreditar eso ante el juez y requerirle que me permita ir por un contra, la acreditación de esa situación, con una simple alegación o con alguna, o qué debo usar para ser persuasivo y que se me permita eso. Porque yo me imaginaba un caso de, no sé, 2 policías, uno que detiene y genera la violencia institucional, mientras que el otro estaba pasivo en el auto, pero que evidentemente va a tener un interés con su compañero. ¿Qué es lo que debo acreditarle al juez para que me permita o me habilite la posibilidad de ir con un contra cuando yo lo cité como testigo? Asociado a que nosotros en Argentina no tenemos reglas de evidencia que nos encaminen, ¿no? Gracias. Sí, muy buena pregunta, Marcelo. Como bien decís, en Estados Unidos tenemos un código de evidencia que nos marca la pauta. La pauta en Estados Unidos es que yo tengo que comprobar a la jueza que esta persona tiene intereses asociados con las contrapartes. Esa regla
me parece lógica, no existe en Argentina que sepa, no existe en Chile que sepa. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de ser persuasivos desde la lógica hasta que tengamos una regla compartida, ¿sí? Y primero. Segundo, el uso de la palabra hostil es muy común en este contexto. Y eso genera, para mí, una mala expectativa, una expectativa equivocada de que nosotros tenemos que demostrar que el testigo o la testigo se comporta de una forma hostil, que nos trata mal, que no contesta, que nos insulta, que nos mira mal. Eso, lo primero que haría yo, Marcelo, es intentar persuadir a la jueza en este contexto que no piense de esa forma, que la hostilidad no tiene que ver con el con el trato que nos hace, que nos da, Con la actitud. sino con la actitud, gracias Dani, sino tiene que ver con los intereses de esa persona. Porque nosotros no conocemos este testigo, no lo vemos todos los días en tribuna, no sabemos cómo es. Es muy difícil interpretar la actitud de una persona que estás viendo como testigo por primera vez o pocas veces, particularmente cuando es alguien profesional que se está adaptando al contexto del juicio. Así que es una falsa, es un estándar falso hablar de hostilidad. Así que lo primero que yo hago es recordar a una jueza, a un juez, que no estamos hablando de la hostilidad del trato, sino la adversarialidad de los intereses. Y ahí haría una lista muy concreta. Esta persona es carabinero. Su sueldo es el único trabajo que tiene. Su sueldo está asociado con los carabineros. Los carabineros trabajan con la fiscalía regularmente en estos casos. El compañero de trabajo de este testigo es la persona que yo estoy acusando de violencia institucional, es decir, de haber pegado a mi cliente con un palo 10 veces. Esta es una persona el testigo es una persona que está asociada con esta otra persona, más de 10 años que trabajan como compañeros, y cada uno se cubre la espalda en la situación cotidiana de la calle. Tienen los mismos círculos de amistades, y con hechos, no con principios, con esos hechos intentaría demostrar a una jueza que esta persona está asociada, los intereses de esta persona están asociadas con los intereses de la contraparte. Ahora, todo esto es mucho más fácil si tenés un código de evidencia que te marca la regla y también un sistema de apelaciones que va a revisar las decisiones de las juezas y los jueces. Y por ejemplo, si en una situación absurda, donde una jueza te dice, no, a pesar de ser carabinero, a pesar de ser el compañero de la otra persona 10 años, a pesar de tener todos sus intereses asociados con los carabineros y la fiscalía, yo no creo que es un testigo hostil, yo no creo que esta persona tiene intereses adversos a los de tu cliente. Supongamos que un juez se equivoca en este sentido, ¿sí? Tenemos que tener un sistema que puede revisar y con el correr del tiempo, con más y más decisiones, los tribunales de apelación van corrigiendo la mala aplicación de los estándares por parte de los jueces de primera instancia. Es una parte natural de los sistemas, de cualquier sistema. Un sistema no puede existir sin un nivel de apelación serio. Así que es cierto que lo que vos decís, Marcelo, en el corto plazo vas a perder mucho. Van a haber jueces que no entienden, jueces que hacen cosas muy locas en la transición, cosas muy, muy locas. Pero en el segundo nivel, con el tiempo, estas diferencias se van a ir corrigiendo. Y en 5 o 10 años estos temas no nos van a preocupar tanto. Pero va a haber una época de transición donde tenemos que luchar bastante, cuesta arriba, para poder convencer a jueces de esto. Muy buena pregunta, Marcelo. Muchas gracias, Martín. Excelente respuesta. Sí, Martín, perdón. Daniel, ¿quieres complementar? Porque hay una Sí. pregunta también que Romina nos quiere hacer a propósito de la fundamentación Sí, que planteaste quería tú, enganchar Martín, a con propósito eso. de principio, a propósito de los hechos. Así que si quieres, dejamos a Romina que nos haga nos formule Romina Bueno, Mora. dale. Y ahí tú tomas, ¿sí? Aló. Hola, Romina.
Ahí te pagaste, Romy. Ahí sí, muchas gracias. Muchas gracias a los profesores por la explicación. Mi duda es referido a la fundamentación jurídica que debemos dar. Imagino que esto, aterrizándolo a nuestro sistema, se debe tramitar tal vez como un incidente que se genere en el juicio, y en base a eso debemos necesariamente tratar de fundamentarlo con alguna norma. Entonces, mi pregunta está referida a qué norma, ya sea de derecho interno chileno o de derecho convencional, podríamos, o qué principios, si es que no hay norma, podríamos aplicar para fundamentar esta solicitud. Bien, perfecto. Muy buena pregunta y muchas gracias por la pregunta. La cuestión acá es la siguiente. No lo quiero convertir en un anecdotario, pero para responder voy a contar una situación que me pasó a mí en un juicio. Yo defendí a una persona que estaba acusada de asesinato y la madre y la hermana de la persona muerta estaban convencidas de que había muerto, de que el asesinato se produjo como decía la fiscalía, pero tenían información que acreditaba que la muerte había sido como sosteníamos nosotros en nuestra teoría del caso. ¿Sí? Esto también responde un poco a... hay otra pregunta que no sé de quién era, de ¿por qué yo citaría a una persona que está vinculada con los intereses de mi contraparte, ¿no? Y acá la realidad es que esa información que tenían estas dos personas, la tenían porque habían estado averiguando en el barrio qué pasó, pero ellas estaban convencidas de que había sido de otra forma. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntaba qué pasó, que sería una pregunta abierta de examen directo, porque yo las ofrecí como testigo, pero la fiscalía no, ellas me iban a decir que pasó lo que ellas creían que había pasado. Ahora, yo tenía información de que ellas sabían que probablemente había ocurrido de otra forma. Entonces, ¿cómo justifico yo normativamente, que esta es la pregunta, que yo a estas personas les tengo que hacer preguntas que no son abiertas, sino que las tengo que tratar, más allá de que son testigos que ofrecí yo, como en un contraexamen, o sea, con preguntas sugestivas, diciéndoles directamente la información para que me la confirmen? Y la realidad es que esto lo estuvimos trabajando también en el diplomado. Yo creo que esto está estrictamente vinculado con el derecho de confrontar la prueba, ¿sí? En que convencionalmente es el artículo 8.2f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese artículo no dice de qué forma tengo que hacer las preguntas, pero me garantiza a mí que yo voy a poder controlar y confrontar a los testigos presentes en el juicio, ¿sí? Entonces, si la única forma que tengo yo de obtener la información que tiene ese testigo es a través de preguntas sugestivas, porque los intereses del testigo están vinculados con la contraparte y por motu propio nunca me va a dar esa información, se justifica hacer las preguntas de esa forma para garantizar, como parte del derecho de defensa, que yo pueda controlar y confrontar la información que tiene ese testigo. ¿Me explico con esta respuesta? Sí, profesor. No sé... ¿Podés repetir la norma, el artículo 8.2f de la Convención Americana, 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el derecho a confrontar a los testigos presentes en el tribunal? Gracias, Dani. Paulina Sánchez está por ahí, ¿no? Por si quieres plantear también... Yo quería agregar algo. Sí, Mira, Martín, dale. es un tema muy complicado en Argentina y Chile y toda América Latina, porque lo que pasó fundamentalmente, yo creo que tenemos que ser transparentes en esto. Copiamos nuestros países, justo hoy es el 25 de mayo, nuestra independencia en Argentina. Copiamos la Constitución norteamericana, pero sin las enmiendas. Y las enmiendas en Estados Unidos son lo que transmiten todos los derechos. O sea, hay una música, no sé si alguien puede mutear esa música. Ahí está, gracias. Así que el problema que tenemos en Argentina, Chile y en otros países latinoamericanos es que los derechos individuales están en las enmiendas de Estados Unidos y no las copiamos la estructura constitucional. Así que el derecho de confrontación a que Dani se refiere está en la sexta enmienda de Estados Unidos, que es, como defensor en Estados Unidos, lo que más uso cotidianamente es el derecho de confrontación. En ciertos sentidos no existe
no tiene la misma, digamos, fuerza, la misma vida, la misma carne, la misma vida en nuestras culturas jurídicas en Argentina y Chile. Así que cuando se presenta la situación donde queremos usar las herramientas del contraexamen, preguntas subjetivas, etc., para controlar un testigo que nosotros estamos convocando, y no tenemos una regla para hacerlo, no va a ser fácil. Creo que Romina Mora hizo la pregunta. No va a ser fácil. Y podemos referirnos a esta norma que Dani se refiere del Tratado Internacional Interamericano, que habla de interrogar, de controlar por medio de interrogar el testigo de la contraparte. Pero en este sentido no es un testigo de la contraparte, es nuestro testigo, nosotros lo estamos convocando. Así que creo que tenemos que ser honestos, que esto es algo que por ahora en Argentina, y creo que en Chile también, no está contemplado por nuestra legislación. Y la respuesta a eso, Romina, es muy fácil, es que vos como abogada, como parte de la pregunta, Romina, es que tenemos el deber de redactar y tratar de promover las reglas necesarias. Tenemos que marcar la cancha. Estamos jugando fútbol sin una cancha marcada. Y no está bien. Tenemos que marcar la cancha. Así que donde no existe esta regla, en el corto plazo, Romina, podés mirar a cómo hacen los gringos, cómo hacen los alemanes, cómo hacen en otros países, y tratar de usar eso como una base persuasiva para persuadir a una jueza, un juez, de lo que estás haciendo. Pero en el mediano y largo plazo tenemos que construir estas reglas. Necesitamos un código que nos ayuda, que ayuda a los jueces y las juezas y las partes a saber cómo manejar estas situaciones. Eso que decís, creo, Martín, también es importante, porque en la medida que nos capacitamos para mejorar las destrezas de litigación, empieza a aparecer con muchísima más intensidad esta necesidad, y justamente cuando aparece la necesidad es que las autoridades empiezan a reclamarlo también a quienes tienen que encargarse de hacer estos códigos de evidencia o de modificar los códigos procesales para que se adapten a las exigencias de litigar en una forma realmente adversarial, ¿no? Que es lo que estamos proponiendo. Bueno, no sé si volvió Rodrigo, que estaba por dar la palabra. Vuelto No. Rodrigo. Bueno, pero vos, Camila, me habías pasado algunas preguntas acá y voy a tratar de contestar algunas. Acá lo abro. William Buto preguntó si es contraproducente preguntar al testigo preguntas conclusivas, valorativas y de opinión. En realidad, como todo en el derecho, depende. O sea, yo lo que es peligroso es preguntarle al testigo algo respecto de lo que no sé la respuesta o no puedo confrontar la respuesta, ¿sí? Si yo conozco la opinión del testigo y tengo alguna forma de exhibir esa opinión si no me contesta lo que yo sé que me tiene que contestar, o sea, si por ejemplo el testigo dio su opinión en una nota periodística o en una declaración anterior, ¿no? Que eso también en el curso se ve cómo utilizarlo, yo puedo hacer la pregunta sobre la opinión, pero porque sé cuál va a ser la respuesta, ¿sí? Por lo general, cuando es un testigo propio, yo eso lo puedo saber porque voy a tener muchas entrevistas. A veces esa entrevista no la puedo tener con los testigos de la contraparte, aunque lo más sano y lo ideal es que sí tenga esas entrevistas. Ese es otro tema a trabajar mucho en Latinoamérica. Pero la regla general tiene que ver con no preguntar cosas que no sé la respuesta o que no puedo confrontar la respuesta, ¿sí? Entonces, más allá de cuál sea el contenido, porque también va a depender si es un examen directo o un contraexamen, si es un testigo propio o de la contraparte, pero no tiene que ver con el tipo de preguntas que haga, conclusivas, valorativas o de opinión, sino con saber qué es lo que el testigo va a contestar, ¿sí? Entonces, yo tengo el control de lo que está ocurriendo en la medida de que sé cuál va a ser la respuesta. Si yo no sé cuál va a ser la respuesta, no hago la pregunta. Es como una de las dos reglas básicas que yo siempre digo de la litigación. Bueno, no lo inventé yo tampoco, ¿no? No pregunto nada que no sepa la respuesta y no prometo nada que no pueda cumplir, ¿sí? La segunda se aplica para la vida también, pero, sobre todo para las relaciones de pareja. Pero, Sí.
Bueno, las reglas del contra no se No. aplican a No, pero la de no parejas. prometer nada que no podamos Por cumplir. favor, nadie, si alguien aprende algo de contraexamen de esta charla, no lo aplican con las mascotas y las parejas o las familias, por favor, porque todo son en base de la adversarialidad, no sirven para las relaciones, para nada. Mi respuesta es un poco distinta de la de Dani. Por ejemplo, si yo les digo que Martín Sabelli es mala persona, ¿sí? ¿Quién me cree? ¿Quién tiene una opinión fuerte porque yo digo Martín Sabelli es mala persona? O Dani González es buena persona. Dani es lo mejor. Ahí hay que ¿Quién me googlear. cree? ¿Quién me cree? Ahora, si yo les digo, mira, ayer yo lo vi a Martín cruzando una calle. Cuando él estaba cruzando había una anciana de más o menos 90 años al lado de Martín. Cambió el semáforo para cruzar. Martín empezó a cruzar, esta mujer empezó a cruzar, la mujer se cayó en la calle. Martín no paró, no la ayudó, se giró, la miró, la empezó a insultar, se empezó a reír, dijo, qué vieja que estás, mirá que viene un micro que te va a pisar, así que apúrate vieja. Ahora, ¿qué opinan de Martín? Yo no lo califiqué, no dije que Martín es malo, bueno, ¿qué opinan de Martín? Ayer fui a un restaurante. Cuando me senté en la silla, me senté sobre algo húmedo y un líquido como húmedo y caliente. Cuando miré el tenedor, tenía mocos. Cuando estaba mirando el tenedor con mocos, vi una rata que corría de la cocina. ¿Les hablé de alguna calificación? No. Porque lo que es persuasivo no son las opiniones de otra persona, particularmente un testigo que todos jueces y juezas jurados saben que puede tener algún interés o puede estar asociado con una parte o puede tener faltas de memoria, lo que sea. Lo que persuade son los hechos. Así que en la medida que nosotros buscamos la salida fácil con una pregunta subjetiva, el hombre era grande, ¿no es cierto? Sí, era grande. Era un hombre que cuando estaba parado contra la puerta, su cabeza era más alto que el marco de la puerta, ¿no es cierto? ¿No es así? Y este hombre, cuando usted estaba parado enfrente de este hombre, usted tenía que mirar para arriba para ver la cara de este hombre. Si uno trabaja con hechos, uno va a ser mucho más persuasivo. ¿Por qué? Porque los hechos tienen que ver con los sentidos. Lo visual, lo táctil, lo auditivo, lo olfativo. Los sentidos quedan con los jueces y las juezas, quedan con los jurados y son más persuasivos. Así que creo que entendí la pregunta, porque no la vi en el chat, pero creo que si la pregunta es ¿por qué no quedarnos con conclusiones y opiniones, etcétera? La respuesta es porque es mucho menos persuasivo, porque los hechos conectan con sentidos y los sentidos conectan con la memoria de los jueces y juezas que están escuchando. La lógica entra por una oreja y sale por la otra. Los hechos quedan porque crean una mini película en la cabeza de la persona. Cuando yo les hablé del hombre grande, ¿alguien vio algo? No. Cuando les hablé de un hombre que tenía una cabeza que era más alta que el marco de la puerta, ¿vieron a alguien? La mayoría de ustedes seguramente imaginaron a alguien. Y eso ahora está en el cerebro, porque la parte visual está pegada a la parte de memoria. La parte del cerebro, la región del cerebro de la audición, de escuchar, está pegada a la parte de memoria. La parte olfativa, pegada a la parte de memoria. Los sentidos gatillan la memoria y por lo tanto quedan registrados en la memoria de los jurados y los jueces y juezas. Y por lo tanto, quedarse con la salida fácil de preguntar sobre opiniones o conclusiones o términos relativos, no solo
no ayuda en el momento, sino no queda grabado en la memoria del jugador de los hechos. Así que mi respuesta a esa pregunta es absolutamente quédate con los hechos, siempre con los hechos, no importa si tenés una salida fácil. No importa si tenés un testigo de la contraparte y le podés preguntar algo que sabés que te la va a dar, por ejemplo, porque tiene una declaración, como explicaba Dani, en esta declaración, este testigo dice que esta otra persona lo amenazó. Bueno, yo podría decir, ¿no es cierto que Dani lo amenazó? Sí, dice el testigo. Ok. Valor probatorio casi 0. ¿No es cierto que esta persona se acercó? ¿Esta persona le puso el dedo en la cara? ¿Esta persona levantó la otra mano y cerró el puño? Y mientras tenía el dedo en la cara y el puño cerrado, te dijo, te voy a matar, hijo de puta, porque lo hiciste a mi hija. Ahí la amenaza es algo persuasivo. Así que tenemos que aprender a no no buscar la salida fácil. Ya, bueno, ya está. Probamos la amenaza porque él reconoció la palabra amenaza. No, eso no es persuasivo. Lo que es persuasivo es el pequeño relato, la historia, la mini película, esta pequeña película de una persona con el dedo, el puño y diciendo, te voy a matar porque lo hiciste a mi hija. Eso, el jurado no se va a olvidar de eso. Tampoco un juez o una jueza. Ahora, un juez o una jueza siempre están apurados y teóricamente van a preferir lo más rápido, la técnica más rápida. Pero en realidad, si cedes y haces lo que hacen los jueces o juezas en este sentido y no preguntás sobre cada aspecto de la amenaza y te quedas solo con la conclusión de que fue una amenaza, vas a perder. Porque el juez o la jueza, aunque están apurados, quieren terminar, no quieren estar 4 horas en el juicio, no se van a acordar y no vas a crear la impresión que querés crear con la amenaza que realmente ocurrió, que son estas palabras. Así que en la medida que podemos evitar ser abstractos y elegir ser concretos, visuales, auditivos, olfativos, táctiles, gustativos, usar los sentidos, como lo usaría un cineasta, como lo usaría un poeta, como lo usaría un novelista. Y en la medida que podemos hacer eso, somos mucho más persuasivos. Sí, en realidad no es una respuesta distinta, sino que ¿No? apuntábamos a dos cuestiones diferentes, ¿sí? Efectivo, coincido absolutamente con Martín, de hecho lo dijimos al principio, lo que persuade son los hechos, pero eventualmente, si llegáramos a querer preguntar por una conclusión, lo que tenemos que saber es que ese testigo efectivamente la vaya a sostener. Más allá de eso, quedan algunas preguntas, pero también nos queda poco tiempo, y el flyer y la promesa es que íbamos a hablar de prueba confesional y de declaración de parte, así que vamos a usar unos minutos para hablar de eso, en realidad de cómo aplicamos lo que charlamos hasta ahora a eso, y si nos quedan unos minutitos más respondemos a alguna otra pregunta. En la prueba confesional, bueno, Rodrigo lo decía, nosotros ofrecemos a nuestro testigo para que se someta a las preguntas de la contraparte y del juez, o de la jueza, o del tribunal. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, en realidad tenemos que separar acá en dos cuestiones. Si nosotros somos quien ofrece al testigo, a quien va a someterse a la declaración confesional, lo que podemos hacer es prepararlo, ¿no? O sea, imaginar cuáles son las preguntas que le van a hacer, para hacerle esas preguntas, para organizarlas y para pensar en el testigo, en de qué forma va a ser abordado en esa audiencia, ¿no? Y si nosotros somos quien va a ser la contraparte, o sea, si a nosotros nos traen para que le hagamos un interrogatorio a alguien que está ofrecido como prueba confesional, lo que vamos a hacer es organizar justamente los capítulos y las preguntas que le vamos a hacer
de acuerdo con las técnicas de litigación que desarrollamos, ¿no? En general van a ser las del contraexamen porque es un testigo de la contraparte. Entonces, eso como primera medida. Hablamos de preparación, la preparación es mucho más fácil, les decía yo, con los testigos propios, en este caso con quien ofrecemos para la prueba confesional, y también hablamos de preparación cuando son testigos de la contraparte. Y también vamos a usar la herramienta de los capítulos, y vamos a usar la herramienta que decía Martín, ir de lo general a lo particular, solo un nuevo hecho por pregunta, preguntas sugestivas, de forma tal que la información que nosotros queremos obtener de quien nos ofrecen como prueba confesional se transmita de manera persuasiva. Eso sobre lo confesional. Y sobre la declaración de parte, tenemos el agregado y la ventaja, más allá de que esto sería una discusión procesal en la que no nos vamos a meter, quizás en la declaración confesional sería bastante saludable que le podamos hacer preguntas a nuestro propio testigo, ¿no? Esas son las reglas del adversarial, o sea, yo pregunto y después le ofrezco al testigo a la contraparte para que haga las preguntas, las aclaraciones o los agregados que quiera. Pero cuando es declaración de parte, voy a tener la posibilidad de preguntar. Entonces, ahí van a volver a regir las mismas reglas, ¿no? Yo preparo el testigo, obtengo la información, armo los capítulos, hago las preguntas y lo preparo también para saber a qué se va a enfrentar del otro lado, con la contraparte, en el momento en que le hagan las preguntas en el contraexamen, ¿sí? Perdón que quedó de forma como limitada esta cuestión, pero por eso justamente hicimos una introducción tan grande hablando de teoría del testigo y un poco de técnicas de examen directo y de contraexamen, porque la idea era que cuando llegamos a hablar de cada forma de declaración en el juicio, en realidad cuando tenemos un manejo general de las técnicas de litigación, lo único que tenemos que adaptarlo es a las reglas procesales que rigen esa declaración en particular, más allá de que, y esta es mi visión particular, creo que Martín la comparte, y si no lo puedo exponer, las reglas que hacen al derecho a obtener información de los testigos, o sea, confrontar los testigos, están por encima de cualquier código procesal y por lo tanto el uso de las técnicas de litigación desde la forma de examen directo y de contraexamen, a mi modo de ver, se deben aplicar a cualquier tipo de declaración en el juicio. Y a mí particularmente no me importa si quien declara es un testigo presencial, un testigo de concepto, la víctima, el acusado, el actor, el demandado, en definitiva de lo que se trata es de acreditar los hechos de la teoría del caso de cada contraparte. Y si tenemos un punto de discusión, al juicio, a la audiencia, vamos a ir a discutir ese punto específicamente y para eso vamos a llevar a los testigos que van a aportar los hechos que le van a servir al tribunal, al juez, a la jueza, al jurado, para decidir ese punto en concreto. No sé si querés agregar algo sobre esto, Martín. O Rodrigo, quizás también por el conocimiento más específico de la materia. Bueno, no sé, Rodrigo, ¿querías decir algo? Dale, Se nos dale, Martín, dale. Está con un internet medio inestable, Rodrigo. Lo único que quiero decir es que Dani habló ahora de la importancia de ver a todos los testigos como testigos, ¿sí? Yo totalmente comparto en eso. Así que por eso las diferencias en distintos tipos de testimonios no me interesa tanto, porque las diferencias entre testigos realmente son mayores que las diferencias entre categorías de testigos, con una excepción, los expertos. Los peritos son distintos, ahí sí tenemos que preguntar sobre opiniones, en las reglas del contra se aplican exactamente lo mismo, pero con mucho cuidado en el concepto de peritos porque son muy peligrosos, peritos de la contraparte en contra. Pero lo que quería decir es básicamente, una vez que uno abre este espacio de tomar pruebas, que es el juicio oral es para tomar pruebas testimoniales, documentales, materiales, etc. Una vez que abrís este espacio, todos los testigos, todos y todas las testigos, básicamente se tratan lo mismo en un sistema clásico adversarial. No hay reglas formales en los sistemas clásicos para distinguir entre este tipo de testigo y este otro tipo de testigo, con la excepción de peritos.
Y mi forma de pensar en cómo preparar un directo en contra, cómo preparar todo un juicio, no se basa en tratar de dividir entre categorías. Así que cuando yo vi el título de esta charla, y no me parece un mal título para nada, pero es un título que refleja una forma de pensar más latinoamericana que norteamericana en este sentido. Porque para nosotros en el sistema clásico anglosajón en Estados Unidos, todos los testigos más o menos una vez que se abre el proceso, el juicio, se tratan exactamente lo mismo, y eso incluye el imputado o la imputada. Si el imputado o la imputada decide testificar, es un testigo más. No hay reglas específicas. Hay un par, son muy limitadas. Pero en realidad un imputado o una imputada se trata como un testigo más, como cualquier otro testigo. Directo, después sometido a contraexamen con las mismas reglas. Y eso es importante porque en Argentina, por ejemplo, existe algo que no es verdad, pero es parte de la cultura. La cultura jurídica argentina dice, o existe este concepto, de que el imputado tiene el derecho a mentir. Y que eso es lo que piensan muchos, Dani. No sé, no es así. No es así. La verdad no es así. Pero la cultura argentina jurídica siempre habla del derecho de mentir del imputado, y por lo tanto el derecho del defensor o la defensora a ayudar a un imputado a mentir. No hay nada en los códigos de ética o la Constitución que permite eso, para nada. Pero de alguna forma culturalmente se implantó esta idea. Y para mí juega muy en contra, porque parece que te da la libertad de mentir. Que, bueno, yo puedo mentir, puedo hacer algo que no puede ser ningún... Pero la verdad es que si los jurados o los jueces piensan eso, piensan que Martín como imputado puede mentir y Dani como el abogado Martín lo puede ayudar a mentir, entonces, ¿qué valor tiene mi testimonio? Cero. Cero valor tiene. Así que por eso justamente es una ventaja, en mi opinión, que todos los testigos y todas las testigos se tratan exactamente de la misma forma, porque de esa forma los jueces y las juezas o los jurados no pueden pensar, este como imputado tiene una ventaja, esta como víctima tiene una ventaja, y no la van a poder preguntar sobre X o sobre otra cosa. Para mí es mucho más igualitario, mucho más lógico que en el espacio del juicio todos los testigos sean tratados como si fueran exactamente el mismo tipo de testigo. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias, Daniel. Lamentablemente se nos hizo corto el tiempo, ¿eh? Generalmente nuestros conversatorios duran 1 hora, esto duró 1 hora y media, y siento que aún así quedamos un poco cortos con el tiempo, pero para ir cerrando... Quedaron un montón de preguntas sin responder, perdón por eso. Sí. Muchísimas. Tal vez deberíamos evaluar a lo mejor pensar en una versión 2, como una continuación, parte 2, en algún punto. Pero para ir cerrando, les agradezco mucho, Martín, Daniel, ambos grandes amigos de nuestro proyecto de litigación, de la Facultad también de Derecho de la Universidad Católica. Agradecemos su participación, también le agradecemos mucho a todos los participantes. Hoy día llegamos a contar con 225 participantes conectados, así que asumo que les pareció muy interesante el tema. A todos los vi también muy comprometidos con la realización de preguntas y con la atención que le pusimos a nuestros expositores. Así que muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias a Rodrigo también por estar con la moderación y los comentarios, y muchas gracias a todos nuestros participantes. Nos vemos próximamente en una nueva edición de los conversatorios. Les recuerdo que tenemos conversatorios todos los meses, así que tienen que estar atentos a nuestro newsletter, a nuestra cadena de información de los correos, para que se puedan enterar cuáles son las próximas fechas. Acá les dejo el asterisco a nuestros alumnos del diplomado que se tienen que ir al otro link, porque continuamos en el otro link con la clase propia del diplomado, y nos vemos todos y todas en una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.
Chao, gracias. Chao, chao, hasta luego.